of my next moves are expose the most unlikely artists to make it out of the West Coast. Teenager with the mind of a vet though, but soon somebody will sign him a check. So if you did something that you highly regret, I recommend it. It's about time that you let go. Cause at first they were trying Basket Bros. Pasamos al Correcto, siguiente. entonces pasamos a la siguiente posición, que es la numerada, con el número 4, y estamos hablando del ala pivot. Así es. El ala pivot, pues, o también en inglés se le llama power forward. Es el conocido delantero de poder. Así es el delantero de poder. Volvemos a lo técnico. El ala pivot, sus características principales es la fuerza, la rapidez y la buena defensa. Es un jugador también muy fuerte, muy alto, pero a su vez cumple con las condiciones de atleticismo. No es el jugador más pesado del equipo, sin embargo, tiene la capacidad de defender a los jugadores más pesados del equipo contrario. Sí, una de las diferencias entre los ala pivots de antes y los de ahora es que ahora los ala pivots son mucho más ágiles y coordinados que ya hace varios años. Con respecto al básquet de antes, esta posición es una de las que más ha evolucionado, porque anteriormente no encontrabas alas pivots que tuvieran un buen tiro exterior. En cambio, en este entonces, una de las características que también debe de tener un ala pivot es que debe de ser muy bueno dentro de la pintura, debe de trabajar bien tanto el poste alto como el poste bajo, en el 1 contra 1. Al momento de jugar a espaldas de un defensor debe ser muy bueno para definir un tiro o ya sea una penetración, pero también en el área, en la era actual del básquetbol, si es necesario, el ala pivot debe de ser muy bueno para tomar un tiro de 3 puntos. Es correcto, como bien lo dice mi bro, esta es una de las posiciones que más ha evolucionado. Esta y la 5 para mí son las posiciones que más han evolucionado en la historia de este deporte, porque en la época de los 80s o de los 90s veíamos números 4 que no tenían tanto la capacidad de anotar, pero que sí eran muy fuertes defensivamente. Un caso muy específico es el de Dennis Rodman, que es uno de los mejores jugadores defensivos que ha tenido la NBA, pero que a pesar de sus cualidades defensivas, era muy poco productivo a la ofensiva. Desde luego, cuando se lo proponía, lograba encestar, pero no era un gran anotador. Caso contrario, en la década de los 2000 encontramos a Dirk Nowitzki, que está dentro de los mayores anotadores de la historia. Creo que está ahorita en el top 10 de los mejores anotadores de la historia de la NBA. Y a pesar de jugar de número 4, de ser excelente a la defensa, de ser muy alto, de ser corpulentamente fuerte, era un excelente anotador y tenía un muy buen tiro de media y larga distancia. Bueno, otra de las características de este tipo de jugadores, del ala pivot, es que también deben ser muy buenos reboteadores, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Ahí tenemos a Dennis Rodman, que era un jugador que se especializó en esta área, en el área de los rebotes. Entonces, este tipo de jugadores deben de tener un muy buen trabajo al momento de ganar la posición, cuando ya sea el jugador del equipo contrario o su mismo jugador cuando está en el ataque, efectúen un tiro o una bandeja, deben de estar preparados para ganar la posición a la defensiva u ofensiva para poder tomar un rebote. Exactamente, y como por algunos jugadores, para poner ejemplo, pues ya lo mencionamos, está Dennis Rodman, está Dirk Nowitzki. Actualmente podemos ver a Anthony Davis desempeñando esa función, aunque Anthony Davis también es un jugador con muchas capacidades y con la capacidad de jugar diferentes posiciones. Recordamos que Anthony Davis empezó su carrera basquetbolística, sobre todo universitaria, como base, ya que era un jugador muy bajito, era un jugador muy ágil y era un jugador con buen manejo de balón. Sin embargo, cuando llegó a la NBA, pues ya llegó siendo un jugador más espigado, se estiró mucho después de la universidad
y lo fueron acomodando dentro de la posición 4 y en ocasiones en la posición número 5, pero todavía podemos ver esas habilidades de Anthony Davis dentro de la pista de base, porque todavía llega a tener responsabilidades de base, sobre todo cuando jugaba en Pelicans, y lo hacía de una manera extraordinaria. Así es. Bueno, para terminar con esta posición, es que este tipo de jugadores también se puede desempeñar como alero, ya que son posiciones similares dentro del área de juego. Y este tipo de jugadores también deben de ser rápidos al salir al contraataque. No tan rápidos como el alero, pero sí deben de ser rápidos al momento de ganar un rebote defensivo para salir a contraatacar hacia la cancha contraria. Es correcto. Y antes de finalizar, recordemos que a partir del jugador número 3, 4 y 5, estamos hablando de los jugadores altos del equipo. Hablando de estatura, por lo regular el jugador con la posición número 1 y la posición número 2 son los más bajitos del equipo, y así va a ir subiendo conforme la posición lo requiera. El 3 es un poco más alto y atlético, el 4 desde luego que tiene más fuerza física y es más alto que el número 3, y en este caso vamos a pasar a la posición número 5, que es la última posición dentro de la cancha de básquetbol, y vamos a hablar de el pivot. Así es. El pivot, una de sus características es que es el jugador más grande del equipo. Regularmente debe ser un jugador fuerte, corpulento, y pues en esta posición el peso y la fuerza y la altura cobran una gran importancia, ya que son los jugadores que juegan más en el área de la pintura. Su función se desempeña mucho en el área de la pintura, ya sea en la defensa o en el ataque. Es correcto, es un jugador muy fuerte, muy corpulento y sobre todo con grandes condiciones para ir en el juego aéreo. Es decir, es el jugador que a la defensiva se encarga de los bloqueos, se encarga de rebotear y sobre todo se va a encargar de cubrir al jugador más fuerte físicamente del equipo contrario. A la ofensiva lo encontramos siempre jugando dentro de la pintura. Ese es su hábitat natural de esta posición. Él siempre va a estar jugando dentro de la pintura y desempeñando esa función va a tratar de realizar los puntos sencillos de bandejas, de clavadas espectaculares abajo del aro y sobre todo tratando de recuperar rebotes ofensivos en su equipo. Bueno, este tipo de jugadores también ha evolucionado. Actualmente, en el baloncesto moderno, cada vez tienen mejores habilidades. Regularmente era un jugador que no se caracterizaba por ser un jugador rápido o buen tirador de media o larga distancia, pero en la era actual este tipo de jugadores se ha evolucionado para tener también un buen tiro de media distancia. Incluso hay pivots que tienen un buen tiro de 3 puntos, pero regularmente casi no se ve un pivot que realice tiros exteriores. Así es, a lo largo de la historia el pívot ha ido evolucionando para tener más condiciones físicas y técnicas, ya que el juego de la actualidad lo va requiriendo. Antes, como bien dice mi bro, no se veía a un pívot tirando de media y mucho menos tirando de larga distancia. Por lo regular, como les mencioné, el hábitat natural de los pivots era la pintura y ahí se quedaban. Era su área dominante y donde ellos son más efectivos. En este caso, hablando de jugadores famosos, tenemos que mencionar a Shaquille O'Neal como uno de los grandes números 5 y el más dominante desde luego de la historia de la NBA, porque era un jugador que por su fuerza, por su corpulencia, era muy dominante en la pista de básquetbol. Así es. Pues ya en una era pues muchísimo más atrás, podríamos mencionar a Will Chamberlain. Él en ese entonces pues era el baloncesto no había evolucionado bastante y por su estatura y corpulencia él aprovechó muchísimo esta posición, ya que en ese entonces todavía se jugaba mucho en esa área y pues él aprovechaba mucho con su estatura, ya que incluso llegó a tener partidos de hasta 100 puntos por tener esta característica. Es correcto. Otro de los grandes jugadores en la historia del NBA, podemos hablar del almirante Robinson, David Robinson, que fue pareja durante mucho tiempo de Tim Duncan en los Spurs de San Antonio,
que era un excelente jugador desarrollándose en esta posición del número 5. De hecho, les llamaban las Torres Gemelas por la corpulencia y la altura que manejaban en el juego. Entonces también podemos mencionar al Almirante Robinson y desde luego a quien siguió su legado, que fue Tim Duncan, que también Tim Duncan tenía la capacidad de tirar tiros de media distancia y también desde luego la capacidad física y atlética para definir dentro de la pintura. Así es. Pues para terminar con esta posición, este jugador debe de ser un buen penetrador cuando esté en el 1 contra 1 dentro de la pintura. Debe de tener un buen trabajo de poste bajo y de poste alto. Debe de ser un buen taponador también. Y debe de desempeñar bien la función de tirador dentro de corta y media distancia, tanto de la pintura como dentro de la línea de 3 puntos. Es correcto, uno de los más recientes inclusiones a la NBA, estamos hablando de Zion, que Zion Williamson es para mí uno de los 5 que nos quedan todavía en la actualidad, ya que esta posición no es que esté desapareciendo, sino que por su evolución ya no vemos esos jugadores corpulentos que veíamos anteriormente en la NBA, y para mí Zion Williamson es el último que nos queda con esas características físicas. Sin embargo, Zion es capaz de tirar también triples y tirar de media distancia. Así es, así que aquí es cuando se ve la verdadera evolución del pívot a través de las generaciones del básquetbol, ya que Zion Williamson es un 5 natural, pero también aprovecha sus capacidades para ser un buen tirador de fuera de la línea de 3 puntos. Así es. Perfecto, compis basquetboleros, pues hasta aquí vamos a dejar este video. Esas son las 5 posiciones, las enumeramos nuevamente: el número 1, que es el base, el número 2, que es el escolta, el número 3, que es el alero, el número 4, el ala pivot, y por último el número 5, que es el pivot, también nombrado en inglés como center o centro en español. Pues para terminar, si tienen dudas, cuando termine pues este momento de la cuarentena, vamos a estar explicando un poquito de las posiciones dentro de la cancha de juego, tanto cómo se juega defensivamente como a la ofensiva. Igual si cualquier tipo de duda, dejen acá abajo sus comentarios, vamos a estarlos leyendo y vamos a estar aclarando un poquito, también para que puedan ustedes relacionarse con cuál es su posición fundamental. Y también un consejo es que en la era actual del básquetbol hay que jugar más de una posición dentro de la cancha de juego. Mínimo 3 posiciones debemos de jugar en el área de juego, perdón, porque el básquetbol actual es lo que nos obliga a jugar más de una posición. Es correcto, si tú tienes la capacidad de dominar al menos 3 posiciones, como dice mi bro, vas a tener cabida en cualquier equipo. Siempre vas a tener cabida en los equipos porque siempre se va a requerir de cualquiera de las posiciones. Y recuerda, no te guíes por las condiciones físicas. El físico se puede trabajar, la altura no, pero no es necesario que tú tengas una estatura exacta para jugar cualquiera de estas posiciones. Puedes ser un jugador bajito y tener condiciones para jugar en 3, 4 o 5, o puedes ser un jugador muy alto y tener condiciones para jugar de perimetral 1, 2 y 3. Entonces, como una vez escuché en una frase, no denomines tu juego, no te dejes llevar, o no lo midas, mejor dicho, por tu altura en centímetros. Mídelo en tus capacidades atléticas, en tus capacidades técnicas y sobre todo entrena mucho. Así es. Pues para terminar, les mencionamos que yo juego, a pesar de medir 1.70, mi posición fundamental es el escolta, pero también me desempeño como base. Digamos que la segunda posición en la que me desempeño es el base, la tercera sería el alero, y también juego de número 4, juego de ala pivot. Todavía no lo domino, pero es una de las posiciones que también juego dentro del campo de juego. Por mi parte, yo soy un jugador más bajo, mido 1.68, y como ya les mencioné anteriormente, yo empecé jugando de base porque tenía un excelente manejo de balón y visión de campo. Ahora ya me puedo desempeñar dentro de las 3 primeras posiciones de jugador perimetral. Y desde luego he desarrollado mucho mi tiro externo.
Esta es una enseñanza para que ustedes no solamente se queden con una posición, sino que lleven su juego a poder aprender nuevas posiciones. Y pues como ya lo dijo mi carnal, eso les permitirá que en un equipo no solamente los estén llamando por una sola posición, porque puede haber equipos en los que hay un mejor escolta que tú, si eres escolta, un mejor base que tú, y si tú juegas una posición aparte de tu posición fundamental, te van a dar más minutos dentro de la cancha. Perfecto, compis, pues hasta aquí el video. Recuerden suscribirse, darle like si les gustó este video, comenten todo lo que gusten, son bien recibidas sus opiniones y como dice mi bro, vamos a estar al pendiente de todos sus comentarios, de todas sus dudas y de todas las sugerencias que tengan para mejorar este canal. Bueno, pues aquí nos despedimos, espero que les haya gustado este video. Y pues muchas gracias por seguirnos viendo, compartan el video, si tienen dudas aclárenlas acá en los comentarios, dejen su like y para poderles seguir trayendo este tipo de videos, mencionen los videos que quieran o de qué quieren que hablemos para que también ustedes aclaren todas sus dudas dentro de la cancha, especialmente a los que son más novatos o los que también tienen ya mucho tiempo jugando este deporte que nosotros dos también amamos. Familia basquetbolera, nos vemos en el próximo video y recuerda, tan solo juega. Así es. Nos vemos. Adiós. Bye. Yeah, I get my best flows to test on my next shows while my whiteboard is marked up with expos. Planning out all of my next moves to expose the most unlikely artists to make it out of the West Coast.